tenemos al pueblo de Dios que ya cruzó todo el desierto, ya cruzó el río Jordán y está allí en Jericó, está en Gilgal de hecho, y están planeando ir hacia Jericó. Ya vino... ya vinieron los espías, es lo que hablamos hace 2 semanas, fueron a echar una mirada, ya sabemos cómo es la ciudad. ¿Quién está esperando allá a los espías y a la gente? Rahab está allá esperando, una mujer que tenía una vida muy complicada, muy difícil, muy dolorosa, de mucha desesperación, pero aún a pesar de eso, con un poquito de fe, con un poquito que escuchó del Señor, le fue suficiente para avanzar y lanzarse a creer en lo que Dios iba a hacer, aunque no lo había hecho y jamás había escuchado o había visto claramente lo que Dios había hecho en Israel. Bueno, los espías van y vuelven. Dios ha puesto un ángel que va a ser el comandante, y ahora llegamos a este punto. Ya viene el plan y quiero iniciar leyendo la estrategia divina en los primeros 5 versículos del libro de Josué, capítulo número 6. La estrategia divina, y quiero invitarles a que leamos, pero que ustedes vayan haciendo un recuento de los detalles en su mente. Piensen en los detalles que hay acá, porque los detalles son importantes. No nos podemos desviar mucho en los detalles, pero hay detalles aquí que son relevantes. Voy a leer para ustedes en el capítulo número 6, versículo número 1. Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba, pero el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás, ¿por cuántos días? Por 6 días. Esa es la instrucción del Señor. Vamos a detenernos allí. Vamos adelante. El versículo número 4. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día, ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Qué estrategia tan brillante, ¿verdad? Qué estrategia tan brillante. Ok, vamos a regresar. ¿Cómo está esta ciudad? ¿Qué tan cerrada? Bien cerrada. Ahora, esto es muy importante porque nos está haciendo un énfasis de que esta ciudad está bastante bloqueada. Ahí no hay manera de entrar. Cerrada, bien cerrada. Ok, ahora la pregunta: ¿para quién está cerrada? Para el pueblo está cerrada, para la gente está cerrada, pero ¿para quién no está cerrada? Hay una canción por ahí que me gusta mucho, de pronto ya se las he mencionado. Cuando Dios dice sí, nadie puede decir no. Si Dios dice que está abierta, está abierta. Así el mundo diga que está cerrado. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es lo que le dice el ángel a María, si no me falla la memoria, en Lucas capítulo 1, versículo 47, por ahí. Uno puede pensar que para Dios las cosas son, para nosotros los hombres las cosas son imposibles. El cambio de una persona, el cambio de una situación, alcanzar una meta, vivir la vida que Dios nos ha dado a vivir. Parece ser que esto es muy imposible, esto es increíble, es probablemente un fracaso. Pero cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando Dios dice no, es no. Así de sencillo. Ahora, la estrategia es muy interesante. Pero antes de visitar la estrategia, quiero que noten algo. ¿Alguno de ustedes se puede acordar qué es lo que Rahab le dice a los espías respecto a cómo está el pueblo por allá en el capítulo 2? El pueblo de Jericó. Está aterrorizado. ¿Por qué? Exacto, han oído. Ahora piensen en esto. El pueblo está aterrorizado por lo que han oído, pero en lugar de cambiar su actitud, se mantienen
se mantienen firmes y fuertes y dicen, a pesar de que Dios ha hecho muchas cosas con este pueblo, yo no voy a dar el brazo a torcer. A pesar de que he escuchado lo que Dios ha hecho a través del pueblo de Israel por todo el viaje de Egipto y todo lo que hizo en Egipto por el viaje en el desierto, a pesar de todo eso, yo no voy a ceder. Y cierran las puertas, pero hay una sola persona que ha creído. ¿Quién es? Rahab. Ahora, lo que escuchó Rahab es lo mismo que toda la gente en Jericó había escuchado, pero Rahab sí decidió creer. Ahora, es posible, amigos, que nosotros nos expongamos cada día a la palabra de Dios, pero podemos tener 3 personas, 4 personas, o podemos tener todos los domingos o todos los miércoles un grupo de personas acá y escuchar la misma palabra, pero en cada uno esa palabra va a tener un resultado diferente. Algunos de nosotros, cuando escuchamos la palabra, pensamos, Dios mío, esto es para mí, por favor, perdóname. Pero otros podrán decir, ya lo he escuchado otra vez. ¿A qué horas va a acabar este muchacho? ¿A qué horas? Está muy larga esta predicación, estos ventiladores no funcionan. ¿A qué horas? Está haciendo mucho calor, ya es hora de irnos. ¿Y a qué la hora? Ya es hora de comer, los niños están llorando. ¿Qué vamos? Uno puede reaccionar de manera diferente, ¿verdad? Ahora la decisión está en ustedes. Ustedes decidirán si prestan oído o no prestan oído. No solamente a su siervo que está aquí hablándoles, sino cada vez que Dios les habla. Porque Dios no habla solamente a través de un burro, una voz que habla aquí al frente, sino de Dios, de su palabra. A través de las situaciones Dios nos habla. Y usted verá si presta atención o simplemente mira para otro lado e ignora lo que Dios le está diciendo. Es posible, amigos, que para algunos de nosotros lo que Dios nos ha mostrado es claro como el agua. ¿Cierto o no? Para mí, hermanos y hermanas, para mí es muy claro lo que yo tengo que atender en mi vida espiritual. Lo tengo claro así, muy claro, como una película, lo tengo claro en mi cara y le oro a Dios continuamente para que me ayude a trabajar en estas cosas. Ahora, esta mujer ha reaccionado positivamente, pero el resto del pueblo no. Sin embargo, Dios plantea una idea particular. Vamos a hacer algo, amigos. Tengo todo este ejército, hombres de guerra preparados. Tenemos un comandante y tenemos a Josué. Ok, toda esta gente se ve muy bien, pero vamos a hacer algo diferente hoy. Vamos a darle vueltas a la muralla. Ok, vueltas a la muralla. Okay, está bien Dios. Las vueltas a la muralla están bien. ¿Cuántas vueltas quieres que den? Una cada día. Por 6 días y van a ir callados y no van a decir nada. Y Josué, imagínense escuchando este plan, Josué, escuchando cargando las trompetas y todo esto, y luego el 7º día van a gritar como locos. ¿Y cuándo vamos a intervenir nosotros? ¿Cuándo va a estar allí la fuerza, el valor de este guerrero, la idea estratégica de este hombre? No necesitamos sus estrategias, amigo. Ustedes necesitan es de mi presencia. Si mi presencia va con ustedes, la batalla está ganada. La lógica de los planes de Dios es completamente diferente a la nuestra. Ahora quiero que se imaginen ustedes lo siguiente. ¿Qué podrán ver estas personas caminando por 6 días, dándole vueltas a la muralla? ¿Qué se imaginan que van a ver? ¿O qué se imaginan que van a vivir? Cansancio, aburrimiento, una vuelta. ¿Y ahora qué hacemos, Josué? En silencio para la casa. Okay. Y mañana nos levantamos otra vez. ¿Qué vamos a hacer? A la muralla. Entonces, después de varios días, ¿qué empieza uno a pensar? ¿Esto tiene sentido? ¿Tiene sentido este camino? ¿Tiene sentido estar mirando? Y cuando uno empieza, imagínense esto, una cosa es dar una vuelta, pero después de dar 2 vueltas, 3 vueltas, empieza uno a medir el camino. Empieza a mirar la muralla y empieza a darse cuenta de que esto no va a bajarse de un grito. De que esto va a ser muy alto y esto no va a cambiar. Y uno puede empezar a dudar porque tiene que esperar.
Pero Dios dice algo maravilloso en su palabra. Y lo que dice es que yo ya he entregado en tu mano a Jericó con todo. La forma en la que el texto está escrita es un hecho. Dios declara esto que ya ha pasado. Esto ya sucedió, la victoria ustedes ya la recibieron, igual que la tierra a la cual apenas ellos están entrando. Y esto es muy importante porque la victoria depende de Dios. Y aquí hay algo que ustedes deben considerar. La victoria muchas veces es precedida de la obediencia. Muchos queremos ver milagros, muchos queremos ver la mano de Dios moverse en nuestras vidas, pero pocos queremos obedecer. Pocos queremos caminar 6 vueltas. Todos queremos relaciones, reacciones y acciones de Dios inmediatas. Esperar no es para mí. Ahora escuchen lo que dice la palabra de Dios. El caballo se alista para el día de la batalla, pero ¿quién da la victoria? Miren, ustedes y yo, hermanos y hermanas, podemos desgastarnos toda nuestra vida intentando hacer planes para prosperar económicamente, para tener una familia maravillosa, para tener un futuro lleno de esperanza. Y podemos preparar el caballo 10,000 veces. Podemos peinar el caballo, podemos cargar el caballo de todas las herramientas, podemos prepararnos como guerreros, pero quien da la victoria no es la fuerza del hombre, es Dios. Si nosotros ponemos nuestros planes y descansamos en Él, Él nos va a bendecir, porque esa es su palabra. Usted puede luchar una y otra vez. Lo que mi matrimonio necesita es un hijo. Una vez tenga yo el hijo, seremos felices. Lo que mi matrimonio necesita es una casa. Lo que yo necesito son más horas de trabajo. Apenas yo tenga ese trabajo que estaba esperando, mi vida va a ser maravillosa. Si mi hijo o mi hija consiguen entrar a tal escuela o conseguimos esa beca para que les sea pagada la universidad, ahora ahí sí será alguien en la vida. Y podemos articular planes y planes y planes, pero la victoria la da el Señor. Recuerden que el Señor no se goza en las fuerzas del hombre, sino en aquel hombre que depende de Dios. ¿Debemos confiar en Dios o no? Esa es la decisión a la que todos nosotros nos vemos enfrentados todos los días. Saben, esto viene a mi mente ahora mismo. Cuando nosotros podemos luchar, nos podemos desgastar. Nos podemos cansar. Hace unos días estábamos discutiendo con mi esposa entre las 10,000 cosas que discutimos, un poco acerca de cómo hoy día cuando uno va al supermercado encuentra todos los complementos habidos y por haber para su salud. ¿Se acuerdan? ¿Han pasado por ahí? Este es el complemento A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y este tiene todo en uno. No, pues compremos el tarro que tiene todo en uno, porque ahí sí. Y uno puede decir, no, pues si me como este y me como este y me como este, pues voy a ser saludable. ¿Quién de nosotros puede alargar su vida 1 hora? Nadie. Nadie puede hacer nada de eso. Dios tiene la palabra final. Tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que descansar en cada aspecto de nuestras vidas. Ahora, Josué tiene una decisión que tomar. Él ha recibido instrucciones muy claras sobre lo que debe hacer. El plan parece una locura. Y ahora vamos a ver el que hace. Probablemente ustedes ya saben qué va a hacer. Vamos a leerlo. Allí en la palabra de Dios, en el capítulo número 6, en el versículo número 6. Y dice la palabra del Señor. Hoy me traje mi otra Biblia, la Biblia de la Nueva Biblia de las Américas, así que probablemente escuchen un tanto diferente. Pero dice el Señor en su palabra: después que Josué había hablado, es el 6. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Entonces dijo al pueblo: pasen y marchen alrededor de la ciudad y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor.
Después de que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas, y el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Josué dio órdenes al pueblo: no gritarán, ni dejarán oír su voz, ni saldrá palabra de su boca hasta el día que yo les diga. Griten. Entonces gritarán. Cuando yo diga griten, gritan. Si no he dicho nada, pues no van a gritar. Eso es sencillo. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así que en el segundo día marcharon una vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Así lo hicieron. ¿Por cuántos días? Imagínense esto. Ahora los tipos que están parados en la muralla mirando a los israelitas: ahí vienen estos músicos, creen que no somos culebras para que nos toquen música y podamos movernos al son de su música. Pero dice el versículo 15: entonces, en el 7º día, se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, pero 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. A la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: griten. ¿Cómo gritarían ellos? Durísimo, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hacer un grito ahí como para saber cómo gritan. ¿Qué tan a ver si se cae esto? Si no se cae. Pues el Señor les había entregado la ciudad. Ahora escuchen esto, versículo 17. La ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas a la anatema. No sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Hablaremos de eso la próxima semana en la Santa Cena, si Dios nos da vida. Toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor. Entrarán en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomando la ciudad, destruyeron todo por completo a filo de espada. Todo lo que había en la ciudad: hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entren en la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento. Entonces prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que había en ella. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Quedámonos ahí, mis hermanos y hermanas, por un segundo. ¿Qué notan ustedes en las instrucciones de Josué al pueblo? ¿Algo notan? Bueno, hay algo allí de no codiciar, pero quiero que recuerden cómo Josué escucha las instrucciones y tal cual escucha las instrucciones son transmitidas. Esto es muy importante porque Josué va a transmitir lo que Dios dice con exactitud.
Saben, amigos y hermanos, vivimos en una época donde a las personas les puede causar escozor escuchar la palabra de Dios. Les puede ser molesto, demasiado ortodoxo, demasiado radical. Y podríamos tener nosotros la tentación de diluir un poco el mensaje. Echarle un poco de algo para que no suene tan duro, para no ofender la conciencia, el oído o el individualismo de las personas. Esa puede ser nuestra tentación, para no chocar, para que las personas no se sientan heridas o no se sientan enfrentadas, confrontadas. Y podríamos decir, no, pues bueno, ¿cómo decimos esto que no suene tan duro? Hermanos, la verdad, hay palabras de Dios que son muy duras, que son muy radicales, que son muy ortodoxas. Y haríamos mal nosotros, todos nosotros como cristianos, si intentamos bajarle el tono para que alguien no se sienta ofendido. La verdad, hermanos, dice la palabra de Dios en el Proverbios 27:6. Más vale un amigo que hiere que un enemigo que besa. Yo prefiero un amigo que me dice la verdad, como Jesucristo nuestro Señor en su palabra, a un enemigo que realmente me está dando besos, pero es un enemigo. Dios no es nuestro enemigo, y como es nuestro amigo y desea lo mejor para nosotros, nos va a decir las cosas tal y como son, muy claras. Ahora seremos nosotros y aquellos que tengamos en nuestras manos la decisión de acercarnos a Él o rechazarlo simplemente. Josué no tiene intenciones de quedar bien con el pueblo, así que no modifica en ninguna medida las instrucciones, no ajusta, no acopla y no modifica, repito de nuevo, la palabra de Dios. El plan arranca y lo que ellos deben hacer es simplemente ir y obedecer. Ahora yo me los imagino caminando y pensando con expectativa, y los tipos allá arriba de la muralla gritando, quizás tirándoles cosas, y ellos esperando. ¿Cuándo el Señor va a hacer justicia? ¿Cuándo el Señor va a ayudarnos a tomar esta ciudad? Día 1. Ok, ya pasamos. Vamos a ver si el Señor cumple su palabra el día 2. Vamos al día 2 y suenan las trompetas y toda esta gente está callada y pensando con reverencia, hermanos, porque caminar en silencio delante del Señor es difícil. Siempre uno tiene algo que decir, siempre es difícil guardar silencio y esperar a que Dios obre. Uno se puede desesperar. Hace unos días estábamos estudiando con Eugenio y con algunos hermanos que estudiamos los martes aquella palabra en Gálatas capítulo 6, cuando Pablo le dice a los hermanos de Gálatas: hermanos, por favor, no se cansen de hacer lo bueno. ¿Alguien se ha cansado de hacer lo bueno? Yo sí me he cansado. Yo me he cansado cuando intento hacer lo bueno una vez y otra vez y otra vez y otra vez y no recibo respuesta del otro lado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez no se han frustrado con sus hijos? Los aman, intentan que cambien, pero su respuesta es negativa, como un poco descorazonadora. Y uno dice, ¿cómo le hace? Cuando ustedes probablemente entregan tanto en su trabajo y no reciben la gratitud? Y uno dice, pero ¿por qué yo debo ser así? ¿Por qué yo debo ser humilde? ¿Por qué yo debo ser sencillo? Y uno se puede cansar de hacer el bien. Bueno, Dios le pide a esta gente que camine 6 días, una y otra y otra y otra vez. Yo no sé cuántos días Dios nos va a pedir que nosotros caminemos. Ahora ustedes y yo, hermanos y hermanas, estamos caminando por el desierto y vamos a la tierra prometida. Pero yo no sé si los van a llamar mañana y ya no tengan que caminar, sino que ya llegan. Pero probablemente, como María Cristina, tenga que caminar varios años, ¿verdad? ¿Cuántos años llevas caminando, María Cristina? ¿Cuántos? 85, no dijo 35, dijo 85. 8,5 son 8 décadas y media. Es verdad. Ahora es difícil caminar y perseverar. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado tanto en la fe y decimos, ¿cuándo yo voy a cambiar o cuándo voy a ver estas cosas pasar en mi vida? ¿Saben qué noto yo?
Es necesaria la disciplina, necesaria la disciplina para obedecer la palabra de Dios, pero es muy importante la perseverancia. La perseverancia es muy importante. La verdadera fe es lo que hemos venido aprendiendo en Hebreos. La verdadera fe persevera aun cuando no se vean resultados inmediatos. Saben, yo admiro mucho a los padres que están acá, porque están en la empresa, en el proyecto más grande que pueden tener en sus vidas. Un proyecto que está compuesto de dos piezas. Número uno, el matrimonio, y número dos, los hijos. El matrimonio es una empresa, un proyecto que va a durar toda su vida. Toda su vida. Oh Dios, hoy le pregunté a un amigo, ¿cuánto llevas de casado? ¿Cuánto? Todos los años que llevo. No, todos, es una empresa muy grande, es una empresa que lo puede agotar a uno, donde puede desgastarse tanto, invertir tanto y no recibir resultados inmediatos. Y si uno no recibe resultados inmediatos, puede pensar, esto no es para mí, yo me voy a cansar, voy a renunciar. Pero la segunda parte son sus hijos. ¿Hasta cuándo un padre es padre? Toda la vida. ¿Hasta cuándo una madre es madre? Hasta que se muera. Sus hijos, hermanos y hermanas, son una gran inversión, pero su matrimonio es una inversión aún más importante, porque al final los hijos se van y queda ella o queda él. Así que es mejor que cultiven esa relación, no sea que a mitad de camino quieran renunciar. Estos hombres tienen que tomar una decisión. Si van a perseverar las 6 vueltas, si van a perseverar todo el camino que Dios les ha puesto adelante, o van a echarse para atrás. Se necesita disciplina, se necesita perseverancia, se necesita obedecer lo que Dios nos dice. Muchas veces la obediencia precede al milagro. Obedezcamos ahora y esperemos que Dios no nos va a dejar tirados por el camino. Hay una palabra, hermanos, que nos va a servir para introducir la siguiente clase. 3 veces aparece una palabra allí, en los versículos 17, 18, 17 y 18. Cuando caigan las murallas, ¿qué tienen que hacer? Bueno, no, antes de que caigan las murallas caen ¿con el qué? Con el grito. ¿Pero es con el grito? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Cuando ustedes obedezcan, vendrá la caída. Ok, vamos a gritar. Okay. Cuando cuente 3, cuando yo les diga griten, ustedes gritan. No un grito de júbilo, no nada de eso. Un grito, pues, un grito de grito, ¿ok? No vamos a tumbar esto, pero vamos a gritar, ¿ok? Miren, de pronto alguno de ustedes tuvo un día difícil hoy. Está que explota, ok, explote ahora, ¿ok? A la 1 y a las 2 y a las 3, griten. Ok, vamos a ver, no. Ok, no vamos a gritar toda la noche, pero fue suficiente para empezar, fue suficiente. Espero que nos hayan escuchado. Ahora, escúchenme bien. El Señor le dice a Josué, una vez griten, las murallas van a caer. Y una vez caigan las murallas, ustedes tienen que ir derecho. Esto es muy importante. Una vez obre Dios, usted no debe ir ni a la izquierda ni a la derecha, tiene que ir derecho, tiene que ir recto a lo que Dios le dijo que hiciera. Hermanos, a veces Dios nos bendice y nos desviamos del camino. Algunos recibimos bendiciones de Dios materiales y después de que las recibimos, las usamos como excusa para perder el camino. Algunos de nosotros queríamos hacer algo más de dinero viniéndonos a esta tierra y después de que lo tenemos, ya no tenemos tiempo para Dios porque ya nos fuimos por las ramas. ¿Tiene sentido esto? Josué le dice al pueblo, ahora vayan derecho. Pero hay una palabra aquí que aparece 3 veces y es la palabra anatema.
La palabra anatema es una palabra que ha pasado por muchas connotaciones, pero esa palabra es importante porque se refiere a algo que está destinado a la destrucción. Importante. Hay cosas que se pueden ver interesantes a los ojos de los hombres, que pueden ser atractivas a nuestros ojos, que pueden ser incluso preciosas a nuestros ojos. Pero cuando Dios dice no pongan sus ojos en eso, por favor no lo hagan. Y ustedes podrían visitar el capítulo número 5 de Gálatas para ver las obras de la carne, cosas que no le agradan a Dios. Una anatema o un jerem es una posesión consagrada por el Señor para la destrucción. 29 veces va a aparecer en el Antiguo Testamento y Dios les va a decir a ellos 3 veces. ¿Se acuerdan que les he dicho cuando aparecen 3 veces las cosas qué significa? Un énfasis importante. Y les dice Dios, allá van a encontrar ustedes cosas que no deben tocar. Y luego les dice otra vez, por favor, si ven algo, no lo tomen, no lo codicien. Simplemente déjenlo porque Dios dijo que no lo hicieran. El corazón del hombre se ve tentado a eso. Pero no está mal, no está tan mal, todo el mundo lo hace. Alguien ya lo hizo y no le pasó nada. ¿Por qué yo tengo que reprimirme en este mundo donde se nos dice déjate llevar por lo que sientes, haz lo que tú quieras? Si Dios dice no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque Él es Dios y tú eres un miserable gusano, es lo que dice el texto. Nosotros ni siquiera podemos medir la distancia con nuestros propios ojos. ¿Cómo podemos creer que podemos hacer algo y que no va a pasar nada? Dice la palabra de Dios en Proverbios, refiriéndose al adúltero. El adúltero piensa que se puede echar brasas ardientes en el pecho y que no le va a pasar nada. El hombre o la mujer que cree que puede desobedecer a Dios y no le va a pasar nada, se engaña a sí mismo. Se echa brasas en el pecho y piensa, no va a pasar nada, no le ha pasado a otros, no me va a pasar a mí. Bueno, Dios va a decir 3 veces, tengan cuidado porque esas cosas las va a destruir el Señor. Ahora bien, como ustedes lo vieron, Dios va a cumplir al pie de la letra. Dijo que los iba a llevar y los llevó. Dijo que iba a salvar a Rahab y la salvó. Dijo Dios que después de este plan raro que él se inventó, al gritar caerían las murallas y cayeron. De la misma manera Dios dijo que les iba a dar una provisión de tierra y se la dio. La bendición, dice el Señor, viene al que obedece. Ustedes y yo tenemos un deber y ese deber es obedecer. Y a veces el plan va a ser absurdo. Es el peor plan estratégico, ir a gritarle a los enemigos. ¿Y qué vienen ustedes a hacer hoy? Bueno, vamos a tocarles la trompeta 6 días. Y seguramente esto va a caer, ustedes se van a desarmar y nosotros los vamos a vencer. ¿Qué plan tan raro? Los planes de Dios son perfectos y son muy, muy superiores a los nuestros. Amigos, si ustedes se encuentran como nos encontramos, como nuestra comunidad se encuentra hoy día, de pronto en una sin salida, en un momento de incertidumbre, tranquilo. Si usted ama a Dios, dice su palabra, que todas las cosas le suenan bien. Nadie está por encima de la soberanía del Señor. Él está en control y si Él está en control, usted puede descansar en Él. Es muy claro, hermanos, y este es un momento muy especial para pensar dónde tenemos puesta nuestra esperanza. Quien busca al Señor descansará en el Señor. Quien lo único que tiene es su dinero, su propia fuerza, buscará su fuerza en su dinero y en sí mismo. Pero quien descansa en el Señor y le cree, pues va a encontrar en Él suficiente descanso. Vamos a leer los últimos 3 versículos y concluimos nuestro estudio en esta noche. Dice el versículo número 25. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que había en ella. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros
a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo y dijo: maldito sea del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. El Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Esto termina de una manera muy sencilla. Él toma a Jericó y la convierte en un memorial, para que cuando alguien pasara por allí se diera cuenta y recordara lo que Dios era capaz de hacer con el pueblo que se resistía a él. La fama de Josué creció y se multiplicó, como lo pueden ustedes leer. Dios cumplió su palabra con Rahab, que nosotros ya lo estudiamos en el capítulo número 2, vino a ser la parte del linaje de Jesucristo nuestro Señor. También nosotros podemos notar que el liderazgo de Josué es confirmado públicamente. Y es curioso porque algunas personas pueden escalar posiciones en el mundo y en el trabajo a partir de su propio esfuerzo. Pero Josué lo único que hizo fue obedecer. El que se humilla a sí mismo será exaltado, y el que se exalta a sí mismo será humillado. El camino para subir es bajando. El camino para crecer es hacia abajo. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que dijo Jesús acerca del servicio? Yo no vine para, sino para... Al revés. El Señor no vino para ser servido, sino para servir. Él fue el primero. El camino para subir es bajando. Eso es algo que nosotros estudiaremos más adelante cuando lleguemos a la conferencia Abre mis ojos en septiembre 18 y 19. Mis hermanos, aquí concluye el capítulo número 6 del libro de Josué. Ok, antes de concluir, un par de lecciones que se llevan en esta noche. ¿Quién se lleva una lección esta noche? ¿Quién nos quiere compartir? La obediencia trae bendición, es verdad. Obedecer aunque no se entienda el plan. Perseverancia. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Alguien más? ¿Otra lección? ¿Qué es anatema? Algo destinado a la destrucción. Podríamos ahondar mucho más en eso, hermanos, pero el tiempo nos apremia. Vamos a orar y pidámosle al Señor que nos ayude a escuchar su voz y a seguirlo, a ir de frente, exactamente poner nuestros pies donde Él nos pone. Santo Dios, en esta noche venimos a ti porque confiamos en ti. De hecho, la forma, Señor, en la que nos has redimido a nosotros se sale de cualquier plan. Enviar a tu Hijo Jesucristo